Título: El viaje de las estrellas. En una pequeña ciudad rodeada de montañas y bosques, vivía una joven llamada Clara. Su vida no había sido fácil. Desde pequeña, había tenido que enfrentarse a muchas dificultades. Sus padres habían fallecido cuando era muy joven, y había sido criada por su abuela, quien era un pilar de sabiduría y amor. A pesar de las adversidades, Clara siempre había mantenido una actitud positiva, creyendo que las dificultades de la vida eran solo lecciones disfrazadas. A medida que Clara crecía, desarrolló una profunda fascinación por las estrellas. Se pasaba noches enteras mirando el cielo, preguntándose qué habría más allá de esas luces lejanas. Le encantaba la idea de que, aunque las estrellas estuvieran tan lejos, su luz aún llegaba hasta la tierra, iluminando el camino de aquellos dispuestos a mirarlas. Esto la inspiraba a nunca rendirse, a seguir buscando su propio propósito, no importa cuán difíciles fueran los caminos. Un día, mientras paseaba por el bosque cercano a su casa, Clara se encontró con un hombre anciano, de barba blanca y ojos brillantes, que parecía estar buscando algo. Él la miró y le sonrió. ¿Qué buscas, joven?, le preguntó. Clara, algo sorprendida por el encuentro, respondió. Busco algo que me ayude a entender el propósito de la vida, algo que me guíe hacia lo que realmente debo hacer. El anciano la miró con una mirada profunda y sabiendo. Las estrellas, joven, son los faros de la vida. Nos guían, nos inspiran, nos recuerdan que, aunque a veces la oscuridad parece interminable, siempre hay algo que ilumina el camino. Clara lo miró confundida. ¿Pero cómo puedo encontrar mi propia estrella? El anciano sonrió. El viaje hacia tu estrella comienza aquí mismo, en este momento. Debes creer en ti misma, en tus sueños y en la bondad que resides en tu corazón. Tu estrella está esperando que tú la sigas. Aquel encuentro dejó una huella profunda en Clara. De regreso en su casa, reflexionó sobre las palabras del anciano. Decidió que no podía seguir esperando a que las respuestas llegaran a ella sin hacer nada. Así que comenzó a buscar su propio camino con una nueva determinación. El primer paso fue ayudar a los demás. Clara comenzó a trabajar como voluntaria en un centro comunitario, donde enseñaba a niños de familias desfavorecidas a leer y escribir. Pronto, descubrió que ayudar a los demás no solo le brindaba satisfacción, sino que también la llenaba de una alegría indescriptible. Sentía que, al ayudar a otros a encontrar su luz, ella también encontraba la suya. Con el tiempo, Clara se dio cuenta de que su verdadera pasión era la educación. Decidió estudiar pedagogía, y, aunque no fue fácil, nunca perdió la esperanza. Cada obstáculo que encontraba en su camino lo tomaba como una oportunidad para crecer. A medida que avanzaba en sus estudios, empezó a notar algo curioso: la gente que la rodeaba comenzó a admirar su dedicación y su actitud positiva ante la vida. Sus amigos, colegas y estudiantes se inspiraban en su manera de ver el mundo. Un día, Clara recibió una oferta de trabajo para ser directora de una escuela en una comunidad rural. Aunque el desafío era grande y el lugar estaba muy alejado de la ciudad, Clara sintió que este era el siguiente paso en su viaje. Aceptó el trabajo con entusiasmo y se mudó al pequeño pueblo. Allí, encontró a muchos niños que, al igual que ella cuando era pequeña, no tenían muchas oportunidades. Sin embargo, Clara vio en ellos una chispa, una luz esperando ser despertada. Decidió que su misión sería darles una educación que les permitiera soñar en grande, tal como ella había hecho en su juventud. Durante los siguientes años, Clara transformó la escuela. Con su dedicación y su amor por la enseñanza, inspiró a los estudiantes a creer en sí mismos y en sus capacidades. Muchos de ellos comenzaron a destacarse en deportes, arte y ciencias, mientras que otros se convirtieron en líderes comunitarios.
Clara no solo les enseñó a leer y escribir, sino que les enseñó a ser personas íntegras, a valorar el esfuerzo y a nunca rendirse. Al final de su carrera, cuando ya era una mujer mayor, Clara se encontraba rodeada de antiguos estudiantes, ahora adultos exitosos, que habían seguido sus pasos y estaban contribuyendo al bienestar de su comunidad. En su última charla en la escuela, Clara miró a su alrededor y, con una sonrisa plena, les dijo: recuerden, siempre hay una estrella esperando que la sigamos. A veces, la vida puede parecer difícil, pero si confían en sí mismos y en lo que pueden lograr, siempre encontrarán la luz. Yo los vi a todos crecer, y ahora, son ustedes los que deben iluminar el camino para los demás. Esa noche, Clara miró al cielo, como lo había hecho tantas veces en su juventud, y vio una estrella más brillante que nunca. Sabía que, al igual que ella había iluminado el camino de muchos, ellos seguirían haciendo lo mismo, creando un ciclo interminable de luz y esperanza. Y así, el viaje de las estrellas continuaba, generando un impacto positivo en cada vida que tocaba. Moraleja, la historia de Clara nos enseña que, aunque el camino pueda parecer incierto y lleno de obstáculos, la clave para encontrar nuestro propósito y hacer una diferencia en el mundo es confiar en nosotros mismos, en nuestras capacidades, y en la bondad que podemos aportar a los demás. Cada pequeño acto positivo tiene el poder de generar un impacto mucho mayor, creando una red de luz que nunca deja de crecer. El legado de Clara. El tiempo siguió su curso, y Clara, aunque ya mayor, nunca perdió la chispa que había iluminado su vida y la de tantas personas a lo largo de los años. A medida que pasaban los años, las generaciones de estudiantes que habían pasado por sus manos regresaban a la escuela, esta vez como voluntarios, maestros o colaboradores en la comunidad. Clara, ya retirada, los observaba con orgullo, consciente de que su legado estaba vivo en cada uno de ellos. Un día, mientras caminaba por el jardín de la escuela, Clara se encontró con un grupo de antiguos estudiantes que ahora eran adultos jóvenes. Habían venido para celebrar el aniversario de la escuela, una tradición que Clara había ayudado a establecer. Se acercaron a ella, agradecidos por la influencia que había tenido en sus vidas. Uno de ellos, Andrés, un hombre que había crecido en una familia muy humilde, se acercó a Clara con una sonrisa agradecida. Maestra Clara, no hay palabras suficientes para describir lo que usted hizo por mí. Cuando llegué a la escuela, ni siquiera sabía cómo escribir mi nombre. Hoy, gracias a su enseñanza y a su apoyo, soy ingeniero, y ahora estoy trabajando en un proyecto para mejorar las infraestructuras de nuestro pueblo. Clara le sonrió, los ojos brillando de emoción. Lo que lograste es solo el reflejo de tu esfuerzo y tu dedicación, Andrés. Yo solo te ayudé a descubrir lo que ya llevabas dentro. Otro de los estudiantes, María, una joven que había tenido problemas para integrarse debido a su timidez, se acercó a Clara y le abrazó con cariño. Gracias, maestra. Cuando estaba en la escuela, siempre me sentí invisible. Pero usted me hizo creer que tenía algo valioso que ofrecer al mundo. Hoy soy psicóloga, y me dedico a ayudar a niños y jóvenes a superar sus propios miedos y barreras. No podría haberlo hecho sin su apoyo. Clara las miró a ambas, y en ese momento, comprendió que su trabajo no había terminado. Su influencia seguía creciendo, multiplicándose en cada persona que había tocado. Sabía que el impacto de sus enseñanzas era infinito, porque no solo se trataba de transmitir conocimiento, sino de encender una llama en el corazón de cada uno de sus estudiantes, una llama que ellos, a su vez, encenderían en otros. En ese momento, Clara entendió algo fundamental: el verdadero legado de una persona no está en lo que deja, sino en lo que inspira a otros a crear. Ella había plantado semillas, y esas semillas habían dado frutos que continuarían creciendo mucho después de que ella ya no estuviera allí para verlos.
Con los años, la escuela de Clara se convirtió en un centro de excelencia educativa, no solo por la calidad de su enseñanza, sino por los valores que impregnaban cada rincón. La comunidad entera se unió para garantizar que la educación fuera un derecho accesible para todos los niños, independientemente de su origen. La escuela se extendió, creando una red de centros educativos en pueblos cercanos, todos guiados por los mismos principios que Clara había sembrado: respeto, trabajo en equipo, esfuerzo y amor por el conocimiento. La historia de Clara, la maestra que enseñó a sus alumnos no solo a leer y escribir, sino a soñar y a creer en sí mismos, comenzó a ser contada de generación en generación. Se convirtió en una leyenda en su ciudad, y muchos jóvenes que no la conocieron en vida, pero sí a través de las historias de sus abuelos, decidieron seguir sus pasos. Un día, años después de su retiro, Clara recibió una carta muy especial. Era de un joven llamado Javier, quien había sido uno de sus estudiantes más tímidos. En la carta, Javier le contaba que, gracias a ella, había encontrado su verdadera pasión en la astronomía, y que ahora estudiaba para convertirse en astrónomo. Le agradecía profundamente por haberle mostrado que el cielo no era solo un lugar lejano, sino un espacio lleno de posibilidades y sueños por descubrir. Clara, con lágrimas en los ojos, guardó la carta en su cajón. Sabía que, aunque su vida llegara a su fin algún día, su estrella seguiría brillando en aquellos que creyeron en ella, como ella había creído en ellos. Finalmente, Clara dejó este mundo en paz, con una sonrisa tranquila en su rostro. Sabía que había cumplido su misión, había ayudado a tantos a encontrar su luz y a seguirla, y esa luz nunca se apagaría. El ciclo de la luz. La última vez que Clara miró las estrellas fue en una noche tranquila, cuando su vida ya se acercaba al final. Con una sonrisa serena, sus ojos se cerraron, y en su corazón sentía una profunda paz. Las estrellas que tanto amaba ahora brillaban en su alma, y ella, finalmente, se convirtió en parte de esa luz infinita que había inspirado y guiado a tantos. Con el tiempo, su escuela fue renombrada en su honor, Escuela Clara de las Estrellas. En cada rincón de la escuela, había un mural que representaba a Clara mirando al cielo, con un mensaje grabado debajo: para que todos encuentren su estrella y nunca dejen de brillar. Y así, su legado continuó. Cada vez que un niño miraba al cielo, ya no solo veía un punto de luz distante, sino que sentía que esa estrella estaba más cerca, como si lo guiara a través de la oscuridad. Cada vez que alguien en la comunidad lograba un sueño, era como si un pedazo del alma de Clara se iluminara nuevamente, extendiendo su luz a través de todos los que se atrevieron a seguirla. Moraleja final: el verdadero legado no se mide por lo que dejamos atrás, sino por el impacto que provocamos en los corazones de aquellos a quienes tocamos. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de ser una estrella en la vida de los demás, iluminando su camino y ayudándolos a encontrar su propia luz. Cuando creamos un mundo donde cada persona pueda brillar, la oscuridad ya no tendrá lugar. La Escuela Clara de las Estrellas. Años después del fallecimiento de Clara, la Escuela Clara de las Estrellas continuó siendo un faro de esperanza para todos los que cruzaban sus puertas. La comunidad que la rodeaba, un lugar que antes había sido conocido por su pobreza y falta de oportunidades, se transformó en un ejemplo de resiliencia y progreso, todo gracias a la semilla que Clara había sembrado. La escuela no solo ofrecía educación de calidad, sino también valores que iban más allá del aula: solidaridad, respeto, empatía, y sobre todo, la creencia firme de que cada individuo tenía algo único que aportar al mundo. Estos principios, transmitidos de generación en generación, fueron la clave para el éxito de la escuela, que se convirtió en un modelo educativo para otras comunidades cercanas. Cada año, en el aniversario de la muerte de Clara, los estudiantes y antiguos alumnos se reunían para recordar su legado. Era una ocasión especial,
una celebración de la vida de la mujer que había iluminado sus caminos. El evento consistía en una ceremonia en la que los alumnos, tanto grandes como pequeños, compartían sus historias de cómo Clara había tocado sus vidas, cómo sus enseñanzas habían influido en sus decisiones, y cómo sus sueños seguían vivos gracias a ella. Uno de esos momentos especiales ocurrió cuando, en una de las ceremonias anuales, un grupo de antiguos alumnos decidió organizar una sorpresa para la comunidad, un enorme mural en honor a Clara, que abarcaba toda una pared en la entrada principal de la escuela. El mural representaba a Clara, como un faro brillante, rodeada por niños de diferentes edades y etnias, todos mirando hacia el cielo, donde se veían constelaciones formando figuras simbólicas, la estrella de la esperanza, la de la valentía, la de la sabiduría, la de la amistad. Esa obra de arte no solo era un tributo a Clara, sino también una forma de recordarle a todos los que pasaban por allí que las estrellas no son solo algo que se ve desde lejos, son algo que habita dentro de cada uno de nosotros, esperando ser descubierto y seguido. El impacto más allá de las fronteras. La noticia del éxito de la Escuela Clara de las Estrellas llegó a otras comunidades, y pronto, otras escuelas en zonas rurales y urbanas de la región comenzaron a adoptar el modelo de Clara. Profesores de todo el país viajaban hasta el pueblo donde Clara había trabajado para aprender de su enfoque, su filosofía y su capacidad para transformar vidas. Clara se convirtió en un nombre reconocido en el ámbito educativo, no solo por su habilidad para enseñar, sino por su enfoque humanista que trataba al alumno como un individuo integral, capaz de aprender, crecer y contribuir al bienestar común. Uno de los proyectos más ambiciosos que nació de este reconocimiento fue la creación de una red de escuelas hermanas que compartían los mismos valores y principios de la Escuela Clara de las Estrellas. Estas nuevas escuelas no solo ofrecían educación académica, sino que también se enfocaban en el desarrollo emocional y social de los estudiantes, promoviendo actividades como el voluntariado, la resolución pacífica de conflictos, y el trabajo colaborativo. Además, un programa de becas fue establecido en memoria de Clara, destinado a jóvenes que demostraran un compromiso con el cambio social y el bienestar colectivo, siguiendo su ejemplo de entrega y generosidad. Los beneficiarios de estas becas eran alumnos destacados que no solo sobresalían en sus estudios, sino que también participaban activamente en proyectos comunitarios. A lo largo de los años, muchos de estos jóvenes becados se convirtieron en líderes en diversas áreas: médicos, ingenieros, artistas, emprendedores, educadores, y defensores de los derechos humanos. Todos ellos llevaban la enseñanza de Clara en sus corazones, y muchos regresaban a la escuela, en calidad de mentores o voluntarios, para devolver algo de lo que habían recibido. La estrella eterna. En una fría noche de invierno, muchos años después de la muerte de Clara, el pueblo decidió organizar un evento especial para honrar su memoria. Aquella noche, el cielo estaba despejado, y las estrellas brillaban con fuerza. Los habitantes del pueblo se reunieron en el campo de fútbol cercano a la escuela, con linternas y velas en las manos. La ceremonia consistiría en una actividad simbólica en la que todos los presentes levantarían una vela y la encenderían al mismo tiempo, creando una constelación humana, una representación del legado de Clara iluminando la oscuridad. Era una tradición que se había establecido en los últimos años, pero esta vez, la comunidad decidió hacer algo aún más significativo. En lugar de solo encender las velas, los estudiantes de la escuela, guiados por antiguos alumnos, prepararon una sorpresa. Ellos, con la ayuda de artistas locales, habían diseñado un telescopio gigante, que se colocó en el centro del campo. Al principio, parecía solo una estructura de madera y metal, pero cuando se acercaron con las velas encendidas, el telescopio comenzó a proyectar sobre una pantalla gigante las imágenes de todas las personas que habían sido influenciadas por Clara a lo largo de los años: niños, adultos, profesionales, familias enteras.
De repente, un niño pequeño, que había sido un estudiante en la escuela hacía muchos años, subió al escenario y dijo unas palabras conmovedoras. Clara fue una estrella que nunca dejó de brillar. Hoy, todos nosotros somos sus estrellas, y juntos, seguimos iluminando el camino de otros. Su luz nunca se apaga. Con estas palabras, el campo se llenó de aplausos y lágrimas. La proyección en el telescopio continuó, mostrando a las futuras generaciones de niños mirando al cielo, esperando encontrar su propia estrella. El cierre del ciclo. Un día, muchos años después, cuando la escuela ya era una institución reconocida a nivel nacional, se decidió dedicar un nuevo edificio a Clara. Era un edificio moderno, con aulas amplias, laboratorios de ciencias y un espacio dedicado a la tecnología, donde los estudiantes podían experimentar y explorar nuevas ideas. En una ceremonia especial de inauguración, se mostró un documental que relataba la vida de Clara, desde sus humildes inicios hasta su legado en la educación. Al final del documental, se veía una imagen simbólica, un niño levantando la vista al cielo estrellado, mientras una estrella fugaz cruzaba el firmamento. Moraleja final: la historia de Clara no solo es un recordatorio de lo que una persona puede lograr cuando vive con pasión y propósito, sino que también nos enseña que el verdadero impacto de nuestras vidas se mide en las huellas que dejamos en los corazones de aquellos a quienes tocamos. Como las estrellas, nuestras acciones tienen el poder de iluminar, guiar y transformar. Cada uno de nosotros tiene dentro de sí la capacidad de ser una estrella, y cuando decidimos brillar, no solo iluminamos nuestro propio camino, sino que también podemos guiar a otros hacia su luz. El renacimiento de la comunidad. Con el paso de los años, la historia de Clara se extendió mucho más allá de las fronteras de su pequeña comunidad. La Escuela Clara de las Estrellas no solo había sido un refugio para los estudiantes, sino también un motor de cambio para la región. Las ideas que Clara promovió, de educación integral, empatía y generosidad, habían tocado tanto a los estudiantes como a los docentes, creando una red de apoyo y crecimiento que trascendió generaciones. El legado de Clara se convirtió en una inspiración para proyectos educativos en otras partes del país y, eventualmente, fuera de sus fronteras. Su enfoque humanista fue adoptado por una serie de organizaciones sin fines de lucro dedicadas a la mejora de la educación en comunidades marginadas. No solo se trataba de enseñar, sino de nutrir a los niños para que se convirtieran en personas íntegras, capaces de hacer frente a los desafíos del mundo con valentía y esperanza. La escuela no solo impactó el presente, sino que ayudó a forjar un futuro lleno de promesas. La comunidad en torno a ella floreció. Las personas se unieron en torno a un mismo propósito, el de crecer juntas, apoyándose mutuamente, sabiendo que el bienestar de cada uno influía en el bienestar colectivo. Clara había plantado la semilla de una revolución silenciosa, una revolución de amor y esperanza, que seguía dando frutos. Una noche estrellada. Una de las tradiciones que más perduró en la comunidad fue la Noche Estrellada, un evento anual en el que toda la ciudad, sin importar la edad o el lugar de origen, se reunía para celebrar la vida y el legado de Clara. Este evento se convirtió en una gran fiesta de la comunidad, donde no solo se celebraba la educación, sino también la unidad, la cooperación y la visión colectiva de un futuro mejor. En la víspera de cada noche estrellada, los estudiantes, junto con los antiguos alumnos, se organizaban para crear enormes instalaciones de arte, representando figuras de estrellas y constelaciones que simbolizaban los logros de la comunidad. A lo largo de la plaza principal del pueblo, se alzaban estructuras que representaban el paso del tiempo y el crecimiento personal, desde los primeros años de la escuela hasta el futuro brillante que los estudiantes de Clara seguirían construyendo. Esa noche, el cielo siempre parecía más cercano. Se colocaban telescopios en diferentes puntos del campo,
invitando a los asistentes a observar las estrellas con atención y maravilla. La gente se reunía en círculo, compartiendo historias de lo que Clara había significado para ellos. Muchos de los estudiantes más recientes relataban cómo sus vidas habían cambiado gracias a su legado, mientras que los más antiguos hablaban con nostalgia y gratitud de las enseñanzas de su querida maestra. Una de las historias más conmovedoras fue la de Sergio, un joven que había sido uno de los niños más problemáticos de la escuela en su adolescencia. Sergio había llegado a la escuela con una actitud desafiante, lleno de rabia y dolor debido a su difícil situación familiar. Fue Clara quien, con paciencia y comprensión, le mostró que había un camino mejor, un camino donde podía ser dueño de su destino. Años después, Sergio se convirtió en abogado y activista, luchando por los derechos de los niños en situación de vulnerabilidad. El proyecto del Bosque de las Estrellas. Con el tiempo, la comunidad decidió llevar el legado de Clara aún más lejos, creando un proyecto ecológico que también tendría un impacto social, el Bosque de las Estrellas. El proyecto consistía en plantar un árbol por cada estudiante que se graduara, como símbolo del crecimiento y el futuro de ese joven, que ya era una estrella en potencia. Cada árbol representaba no solo a un individuo, sino al impacto que cada uno de ellos podría tener en el mundo. El bosque se convirtió en un lugar de reflexión y conexión con la naturaleza. Los estudiantes más pequeños eran los encargados de plantar los árboles, mientras que los graduados y los antiguos alumnos ayudaban a cuidarlos. Con el paso de los años, el bosque creció, y sus árboles se convirtieron en un recordatorio físico de que las semillas de conocimiento y esperanza que Clara había sembrado seguían floreciendo. Cada árbol tenía una placa que llevaba el nombre del estudiante que lo había plantado, junto con una breve cita inspiradora. En el centro del bosque, se erigió una escultura en honor a Clara, una figura de piedra que representaba su figura mirando al horizonte, hacia el cielo estrellado. La escultura simbolizaba el alma de Clara, eterna, guiando a generaciones futuras hacia la luz. Una nueva generación de estrellas. Décadas después, el impacto de Clara seguía vivo. La Escuela Clara de las Estrellas ya no era solo un lugar de educación, se había convertido en un centro de liderazgo y aprendizaje para futuros educadores, un modelo a seguir en términos de desarrollo integral del estudiante. Muchos de los antiguos alumnos se habían convertido en mentores y formadores, transmitiendo las enseñanzas de Clara a las nuevas generaciones. Así, el ciclo continuaba. Un grupo de jóvenes, algunos de ellos descendientes de los primeros estudiantes de Clara, se había formado en un equipo interdisciplinario dedicado a la innovación educativa. Estos nuevos líderes estaban llevando las ideas de Clara a los confines más remotos del mundo, implementando su enfoque humanista en lugares donde la educación era aún un lujo escaso. De este modo, la luz que Clara había encendido continuaba extendiéndose, atravesando fronteras, cambiando la vida de niños y adultos, enseñándoles a ser responsables de su futuro y el de los demás. Como las estrellas en el cielo, su brillo nunca cesó, sino que se multiplicó, llevando con él el mensaje de que cada vida tiene un propósito, y que todos, sin importar nuestras circunstancias, tenemos el poder de cambiar el mundo. El legado infinito. En su última noche en la escuela, antes de pasar a ser parte de la memoria colectiva, Clara había dejado escrito un mensaje que sería descubierto muchos años después, en una vieja carta guardada entre los papeles del archivo escolar. La carta estaba dirigida a todos los estudiantes de la escuela, a todos aquellos que alguna vez se sintieron perdidos, sin dirección, o desconectados de su propósito. La carta decía: Queridos estudiantes, nunca olviden que dentro de cada uno de ustedes hay una estrella esperando brillar. El mundo puede ser oscuro a veces, pero ustedes tienen el poder de iluminarlo. Nunca duden de su capacidad para hacer el bien, para soñar en grande, y para ser la luz que otros necesiten.
La verdadera educación no solo está en los libros, sino en el amor y el cuidado con el que nos tratamos unos a otros. Sigan su estrella, porque solo al seguirla encontrarán el camino verdadero hacia su propósito. Esa noche, cuando el último alumno se graduó, el cielo parecía más brillante que nunca. Las estrellas, como siempre, estaban allí, guiando, iluminando, y recordando a todos que Clara, la mujer que había encendido tantas luces, seguiría viva, en cada uno de ellos, en cada árbol, en cada estrella. Moraleja final, la historia de Clara nos enseña que, a través del amor, la dedicación y la bondad, podemos transformar no solo la vida de un individuo, sino de toda una comunidad. Cada acción, por pequeña que sea, tiene el poder de crear un cambio significativo, y el legado de una vida bien vivida nunca desaparece, sino que se multiplica, convirtiéndose en una estrella que ilumina el camino para las generaciones venideras. El resplandor de una estrella eterna. Años después de la muerte de Clara, la Escuela Clara de las Estrellas seguía siendo un símbolo de esperanza y crecimiento para toda la región, pero su impacto no se limitó a un solo lugar. Los ideales que ella había sembrado en su comunidad se habían propagado por todo el mundo, llevados por generaciones de antiguos estudiantes que, al igual que ella, creían que la educación era la clave para transformar no solo a las personas, sino a las sociedades en su conjunto. En una ciudad lejana, en el corazón de un país diferente, un grupo de educadores se encontraba reunido en una conferencia internacional de innovación educativa. Entre ellos, había varios exalumnos de la Escuela Clara de las Estrellas, que, al igual que Clara, creían profundamente en la educación integral y en el poder de los valores humanos para cambiar el mundo. Uno de ellos, Elena, una antigua estudiante que había comenzado su camino como niña en la escuela, ahora era una de las más respetadas investigadoras en el campo de la pedagogía. Durante su charla en la conferencia, Elena compartió con los asistentes cómo la visión de Clara había transformado su vida y cómo esa transformación había influido en su trabajo actual. Lo que Clara me enseñó no fue solo a leer y escribir. Ella me enseñó que el conocimiento solo tiene valor cuando se utiliza para hacer el bien, para servir a los demás. Me enseñó que cada persona tiene un potencial infinito, que no importa cuán oscuro se vea el mundo, siempre hay algo de luz esperando para ser descubierto. Dijo Elena, mirando a los participantes con una sonrisa suave, pero firme. La sala se llenó de aplausos, y varios de los asistentes se acercaron después de su intervención para felicitarla y preguntarle más sobre la influencia de Clara. Fue entonces cuando Elena, con humildad y agradecimiento, compartió una última anécdota, la más importante de todas. Al final de sus días, Clara nos dejó un mensaje: nunca dejen que la oscuridad apague su luz. Ustedes son la estrella que el mundo necesita, no solo para iluminar su propio camino, sino para iluminar el camino de otros. Yo aquí, en esta conferencia, veo que esa luz sigue encendida. Todo lo que hice, todo lo que logré, es gracias a la semilla que ella plantó en mí. El proyecto global, Estrellas de Esperanza. La charla de Elena no solo tocó corazones, sino que encendió una chispa de inspiración. En los meses siguientes, un grupo de educadores, activistas y líderes sociales que habían sido tocados por las enseñanzas de Clara decidieron llevar la filosofía de la Escuela Clara de las Estrellas más allá de los límites de una pequeña comunidad o una región. Se formó un nuevo proyecto global llamado Estrellas de Esperanza, un programa educativo internacional diseñado para empoderar a niños y jóvenes en comunidades desfavorecidas, siguiendo los principios de Clara: educación accesible, valores humanos sólidos, y el fomento del sentido de comunidad y colaboración. El proyecto Estrellas de Esperanza se extendió por diferentes países, desde las selvas de América Central hasta las aldeas rurales de África y Asia. En cada lugar, el programa adaptaba su enfoque a las realidades locales, pero siempre manteniendo el núcleo de la enseñanza de Clara:
todas las estrellas, no importa cuán pequeñas parezcan, tienen un propósito que cumplir en el vasto universo de la vida. Los educadores que participaban en el proyecto eran seleccionados no solo por su experiencia en el ámbito académico, sino por su capacidad para conectarse con los niños a un nivel profundo y emocional. Cada uno de ellos, al igual que Clara, tenía la misión de encender la chispa de los jóvenes, de ayudarlos a descubrir sus talentos y de guiarlos para que pudieran, algún día, iluminar el mundo con sus propios sueños. Un encuentro inesperado. Un día, muchos años después de que el proyecto Estrellas de Esperanza se hubiera expandido por todo el mundo, una joven llamada Luna, una estudiante de secundaria en una pequeña escuela de las montañas, viajó a la ciudad para asistir a una conferencia de liderazgo juvenil. Luna había crecido en una aldea alejada, donde la pobreza y la falta de recursos hacían que muchos de los niños perdieran la esperanza de tener un futuro brillante. Sin embargo, Luna había sido una de las primeras en recibir una beca del programa, y gracias a la educación que había recibido, ahora era una líder entre sus compañeros. Al llegar a la conferencia, Luna se sorprendió al ver que la sala estaba llena de jóvenes brillantes de todas partes del mundo. Pero lo que más la impresionó fue ver a una mujer mayor, que parecía estar moderando la charla central. Era Elena, la misma mujer que había dado la charla inspiradora muchos años atrás. Después de la sesión, Luna se acercó a Elena y, con un brillo en los ojos, le dijo: «Usted no me conoce, pero su historia cambió mi vida. Cuando era niña, me sentía como si mi futuro estuviera sellado. Nunca pensé que podría llegar tan lejos. Pero ahora sé que puedo hacer algo grande. Todo gracias al programa Estrellas de Esperanza». Elena la miró fijamente, y un cálido destello de reconocimiento iluminó sus ojos. «Luna, querida, las estrellas nunca dejan de brillar, no importa cuán oscuro sea el cielo. Tú eres una de ellas. Y es un honor ver que tu luz ya está tocando el mundo». Esa conversación, breve pero llena de emoción, marcó un hito en la vida de Luna. No solo porque había conocido a una de las figuras que había influido en su vida, sino porque, al escuchar sus palabras, se dio cuenta de que ella ya no solo era una estudiante, sino una líder en potencia, una estrella que estaba comenzando a brillar con fuerza. La herencia de Clara. El proyecto Estrellas de Esperanza siguió creciendo, pero lo más impresionante no era solo el alcance global que había alcanzado, sino la forma en que las comunidades de cada país comenzaron a formar sus propias redes de apoyo. Los niños que habían sido educados bajo la filosofía de Clara, al llegar a la adultez, volvían a sus comunidades, no solo como profesionales, sino como agentes de cambio. En todas partes, desde las zonas rurales de Asia hasta las regiones más remotas de América Latina, los jóvenes exalumnos comenzaban a enseñar a los más pequeños, a compartir lo que habían aprendido y a cultivar en ellos el mismo amor por el conocimiento y la justicia social que Clara les había enseñado. La Escuela Clara de las Estrellas había plantado no solo árboles, sino una red de raíces profundas que se extendían por todo el mundo. Y mientras más generaciones pasaban, más claro quedaba que el impacto de Clara, la mujer que vio el potencial en cada persona, seguía vivo. El mundo, que alguna vez pareció oscuro y lleno de obstáculos, ahora brillaba con las luces de incontables estrellas, todas conectadas entre sí por un mismo propósito: crear un futuro en el que cada persona tuviera la oportunidad de brillar. Moraleja final: el impacto de nuestras acciones, por más pequeñas que parezcan, tiene el poder de trascender generaciones y fronteras. Como Clara nos enseñó, cada uno de nosotros tiene una estrella dentro, esperando ser descubierta. Cuando nos empeñamos en seguirla, no solo encontramos nuestro camino, sino que iluminamos el camino de los demás. El verdadero legado de una vida bien vivida no es lo que dejamos atrás, sino la luz que sembramos en los corazones de quienes nos rodean. Y esa luz,
como las estrellas, nunca se apaga. El viaje continuo de las estrellas. Con el paso del tiempo, las semillas sembradas por Clara se convirtieron en un vasto campo de estrellas, brillando con fuerza en todos los rincones del mundo. Lo que había comenzado como una pequeña escuela en una comunidad aislada, se había transformado en un movimiento global que tocaba vidas, cambiaba destinos y construía un futuro más justo y esperanzador. Sin embargo, el legado de Clara no terminó con el éxito de su escuela ni con la expansión del programa Estrellas de Esperanza. Su visión trascendió el ámbito educativo, influenció la manera en que las personas pensaban sobre el potencial humano y la importancia de la comunidad. Aquella estrella brillante que Clara había sido, siguió guiando a generaciones hacia un horizonte más amplio, hacia un mundo que entendía, finalmente, que cada individuo tenía un papel esencial que desempeñar en la gran constelación de la humanidad. El Centro de Sabiduría Clara. En uno de los países más alejados donde el proyecto Estrellas de Esperanza había llegado, en una pequeña ciudad de África, se inauguró el Centro de Sabiduría Clara. Este centro no solo era un lugar donde los jóvenes podían recibir formación académica, sino un espacio dedicado a compartir las lecciones de vida que Clara había transmitido. En sus paredes no solo había pizarras y libros, sino también pinturas, esculturas y murales que contaban las historias de aquellos cuyas vidas habían sido transformadas por la educación. Uno de los elementos más impactantes del centro era el Muro de las Estrellas. Este muro no solo era una obra de arte, sino un espacio donde cada estudiante, al graduarse, colocaba una piedra con su nombre y una cita que representara su compromiso con el mundo. El Muro de las Estrellas se convirtió en una poderosa metáfora de cómo cada acción, cada vida, era un reflejo de una estrella que había iluminado, aunque fuera un pequeño rincón del universo. Los jóvenes que llegaban al centro eran recibidos con una ceremonia especial, un ritual que había sido creado por los antiguos estudiantes y profesores que habían trabajado con Clara. Este ritual consistía en un viaje simbólico, en el que los nuevos estudiantes caminaban por un sendero iluminado por miles de pequeñas luces, como si fueran estrellas en el cielo nocturno. Durante su recorrido, se les contaba la historia de Clara, cómo ella había transformado su mundo, y cómo ahora era su turno de seguir esa luz y pasarla a otros. Las nuevas voces de la comunidad. Mientras el legado de Clara se seguía expandiendo, sus enseñanzas llegaron a un punto culminante cuando nuevos líderes emergieron dentro de las comunidades que habían sido tocadas por su influencia. Estos jóvenes, muchos de ellos descendientes de los primeros estudiantes de la Escuela Clara de las Estrellas, comenzaron a liderar movimientos locales e internacionales, abogando por la educación, la igualdad de género, la sostenibilidad y la justicia social. Uno de estos líderes, Alicia, una joven activista de Brasil, había sido becada por el programa Estrellas de Esperanza cuando era niña. Desde su juventud, había demostrado un talento innato para inspirar a otros y un profundo sentido de justicia. Ahora, en sus 28 años, era conocida como una de las principales defensoras de los derechos de las comunidades indígenas en la región amazónica. Alicia comenzó su carrera como voluntaria en el programa de Estrellas de Esperanza, enseñando a niños en las zonas rurales del Amazonas. Lo que comenzó como una actividad local, pronto se transformó en un movimiento que luchaba por la inclusión de las poblaciones indígenas en los sistemas educativos formales, para que pudieran recibir educación en su lengua materna y preservar su cultura. Alicia, inspirada en la filosofía de Clara, entendió que la verdadera educación no solo significaba aprender a leer y escribir, sino también aprender a ser un buen ser humano, un defensor de la justicia y un protector de los derechos de los demás. La Red Global de Estrellas. El sueño de Clara de una comunidad global interconectada comenzó a materializarse cuando la red de antiguos alumnos de la Escuela Clara de las Estrellas formó un consorcio internacional conocido como la Red Global de Estrellas. Esta red,
formada por miles de exalumnos de todos los rincones del mundo, comenzó a colaborar en proyectos internacionales de ayuda humanitaria, educación y desarrollo sostenible. Una de las iniciativas más notables de la red fue la creación de un fondo de becas global, destinado a proporcionar educación a niños y jóvenes en situaciones de vulnerabilidad extrema, desde las zonas devastadas por la guerra hasta las comunidades marginadas en las grandes ciudades. Este fondo permitió que miles de niños pudieran acceder a la educación que antes parecía fuera de su alcance. Los miembros de la red se encargaban de organizar eventos y recaudaciones de fondos, creando una cultura de apoyo mutuo entre ellos y fomentando un sentido de pertenencia a una familia global unida por un propósito común. Cada miembro de la red, aunque involucrado en diferentes campos, tenía una misión compartida: seguir la luz de Clara, ayudando a otros a descubrir su propia estrella. El viaje de Eva y Nora, nuevas guardianas de la estrella. En una de las comunidades más remotas del mundo, en una región montañosa de Nepal, dos jóvenes mujeres, Eva y Nora, se encontraban trabajando como parte del programa de Estrellas de Esperanza. Ambas habían sido seleccionadas debido a su dedicación a la educación y su firme creencia en el poder de la comunidad. Eva había llegado a la escuela cuando era pequeña, siendo una niña huérfana que había sido acogida por una familia en la región. Nora, por su parte, provenía de una familia de agricultores y había trabajado desde joven para superar las barreras sociales que le impedían estudiar. Ambas compartían una historia similar, la de una juventud marcada por la adversidad, pero también por el firme deseo de mejorar su vida y la de quienes las rodeaban. Juntas, Eva y Nora comenzaron a formar parte de una red de educadores y activistas que llevaba la filosofía de Clara a las aldeas más apartadas de la región. Crearon un pequeño centro de educación en las montañas, donde enseñaban no solo matemáticas, ciencias y literatura, sino también valores fundamentales como el respeto por la naturaleza, el trabajo en equipo, y la importancia de mantener vivas las tradiciones y la cultura local. Eva y Nora sabían que su tarea era más que solo enseñar, estaban formando las nuevas generaciones de líderes y soñadores que algún día continuarían el viaje que Clara había comenzado. Sabían que su trabajo no tendría fin, pero que, en cada niño que tocaban, en cada vida que cambiaban, la estrella de Clara seguía brillando con más fuerza. El último mensaje de Clara. La última carta de Clara, que había quedado guardada entre los archivos de la escuela, fue finalmente descubierta muchos años después de su partida. En ella, Clara escribía: Queridos estudiantes, profesores y soñadores, el viaje de una estrella nunca termina. Cada uno de ustedes es una estrella, única, brillante y esencial para este universo. Mi mayor deseo es que nunca olviden que el verdadero propósito de la vida no es solo alcanzar nuestras metas, sino iluminar el camino para los demás. Que nunca dejen que el miedo o la duda apaguen su luz. Y recuerden siempre, juntos, podemos crear un cielo lleno de estrellas. Las palabras de Clara resonaron a través de las generaciones. Su mensaje nunca dejaría de ser un faro de esperanza y guía para todos aquellos que buscaban hacer del mundo un lugar mejor. Moraleja final: las acciones de una sola persona pueden desencadenar una cadena de cambios que atraviesan fronteras, generaciones y continentes. Cada ser humano tiene dentro de sí una estrella que, al brillar, puede iluminar no solo su propio camino, sino el de todos los que lo rodean. El verdadero legado de la vida de Clara no se medía por la cantidad de años que vivió, sino por la cantidad de corazones que tocó y las estrellas que ayudó a encender. Y, al igual que el universo, su luz nunca se apagará.